Las tragedias de Séneca. Ante todo, algunas ediciones en español. Tenemos las obras completas de Aguilar. Traducción de Lorenzo River. Y dice Aguilar, Madrid, 1957. No sé si esta sea la primera edición, la tercera, pero contiene las tragedias. Tenemos luego la de Gredos en 2 tomos. Estas de Jesús Luque Moreno de 1979. Y la que yo tengo es la primera reimpresión de 1987. Este segundo tomo, porque ya ven que hay que revisar siempre si es el mismo traductor, Jesús Luque Moreno. Y primera edición 1980 y esta segunda reimpresión de 1999. Finalmente tenemos la de Germán Viveros Maldonado para la UNAM, primera edición 1998. Aquí está el otro tomo, que es de 2001 y dice también primera edición. Estas son pues las ediciones que yo tengo al español, aunque en Gredos se marcan algunas más. Dice, por ejemplo, en español, Martín Robles, Tragedias, Madrid 1945, A. Blanques, Teatro Completo, Barcelona 1958, J. Azagra, Obras Completas, Madrid 1968, y L. River, Tragedias Completas, Madrid 1970, que es la que corresponde a Aguilar, nada más que esta es la edición de solamente las tragedias, mientras que yo mostré la obra completa. Y hay algunas que menciona sueltas, no todas las tragedias, sino algunas. Aquí tengo una edición pues de las que nos sirven para ver todos los manuscritos, como trato de presentar. Aquí está con la camisa, y sin la camisa pues estas muchas veces no se ve en la portada, pero sí en el lomo. Y estas pues son las que están en latín. Luci Anaei Senecae Tragoediae Incertorum Autorum Hércules Oetaeus Octavia. Según la edición de Otto Svierlein para Oxoni, tipografeo clarendoniano. Esta es de 1986, la primera edición, y esta que tengo yo es de 1988. Recordemos que incluso el prólogo pues está en latín, que es la tradición sobre todo inglesa. Dice praefatio Senecae tragoedias de nuo edituro cui codices quibus necessitudinibus conjuncti fundamento esse debean, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos comentaciones, todos los comentarios que hay, index editionum et commentationum qua in hoc libro laudantur. Y luego pues lo que nos interesa más, que es codicum estema, y aquí es donde se ve la propuesta del original y cuáles parten de cada uno, en fin, los que existen, así como pues un árbol, que es no necesariamente como fue, sino es como el filólogo piensa que fue. Aquí está la continuación hasta
los actuales. Y finalmente, sigla, que se refiere a los códices. Se les asignan letras, mayúsculas o minúsculas y números dependiendo de cuál, depende de cuál. Entonces tenemos una R, una TH, EUG, BULG, E y derivados EAE, EPE, E con asterisco, etcétera. Un sigma, un F, un M, un etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos esta cuestión y la sigla en este caso, este es importante en el caso de las tragedias de Séneca, la cantidad. Y esto pues tiene que ver fundamentalmente, así se considera tradicionalmente, con la tradición. ¿Qué tan importante era el texto para pues los lectores posteriores que lo repitieron una y otra vez? Recordemos, pues era manual. Entonces, este texto fue muy socorrido o fue muy leído. Estos textos. Ya propiamente en Gredos, Jesús Luque Moreno menciona que hay dos grandes grupos de estos manuscritos. Y esto es importante para la transmisión y las atribuciones de autor. Hay entonces dos grupos. En el primer grupo se transmitieron 9 de las 10 tragedias que se conservan, y en el segundo grupo tenemos añadido la que se menciona aquí como Octavia. Ya lo vimos en la edición del Oxford Classical Text mencionada, ¿no? La de Octavia. Ahora, esta Octavia la mayoría la da como que no es de Séneca. No se le atribuye a Séneca en su mayoría. No quiere decir que todos los filólogos digan lo mismo. Algunos pues la quitan y otros la agregan. Y así hay otros que eliminan otras, no necesariamente también solo Octavia. Y aquí lo vimos en este caso, cuando les leí esta parte en latín que dice Incertorum auctorum Hércules Otaeus Octavia. Es decir, este Hércules y Octavia, ambos dice que son de autores inciertos, no se los atribuye a Séneca. Las obras son Hércules Loco, las Troyanas, las Fenicias, Medea, Fedra, Edipo, Agamenón, Tiestes, Hércules en Eleta y Octavia. Y aquí, bueno, vimos este otro que dice Hércules y entre paréntesis cuadrados Oetaeus, es decir, este que tenemos Hércules en el Eta Otaeus. Son pues las dos que maneja Otto Sbirlein, si fuera alemán, no lo sé, como inciertas, o sea, no se las puede atribuir directamente a Séneca. Aparte, se menciona mucho que no podemos hacer una transmisión así como que pues este autor derivó todo de los trágicos griegos, primeramente por el tiempo que los separa, unos 500 años, y después porque no se parecen. Dicen los estudiosos de las tragedias de Séneca que a quien más se parece es a Eurípides, porque Eurípides ya no seguía exactamente el modelo original, que pues podríamos tomar como de Esquilo y muchos otros, ¿no? Porque no se conservan
muchas de las tragedias, muchas de las obras de otros autores que escribieron en el tiempo, pero sí las listas en donde se dice quiénes presentaban las tragedias, quiénes ganaron los concursos, en fin. Entonces tenemos muchos autores que no son Esquilo, Sófocles, Eurípides. Bueno, regresando a Séneca, se dice pues que quizá provengan de allí. Yo lo que sí podría decir, después de leer estos prólogos y demás, es que, bueno, Séneca tenía el poder económico como para conseguir las obras y tenerlas a la mano. Quizá su interés principal fue en Eurípides y entonces pues tenía preferentemente obras de Eurípides que de Esquilo o de Sófocles o de algunos otros autores. También se habla de la tradición de tragedia y de teatro en general en la misma Roma. Y ahí se menciona pues que no parece ser muy cercano a Enio, Pacubio y Accio, que son pues otros autores de teatro romano. Sobre todo, y esto es algo interesante, se habla de la métrica. Recordemos pues que estaban en verso y que este verso contaba las sílabas. Así que tenemos más parecido con el teatro griego otra vez por el tipo de métrica que con el teatro romano. Y otra vez en esta edición esto nos sirve pues mucho para que se vea cómo está hecho. Aquí se ve el corte, ¿no?, de los versos. A diferencia pues en una edición que ya lo tiene en prosa, como podría ser aquí la de Aguilar. Está en prosa y no recupera el verso. La edición de Gredos pues está igual, está en prosa. Y esta de Germán Viveros trae latín, que está en verso, y acá tenemos el español, que se ve pues que ya está con un estilo más prosístico que cualquier parecido, ¿no? Porque podría ser también que se dijera que es teatro y que entonces pues está escrito ya la forma del teatro. Sin embargo, el teatro griego estaba en verso, lo mismo que este teatro latino. Se dice también algunas cosas, los usos que tienen ciertas partes de la tragedia, tradicionales en la tragedia, como los coros, o también los personajes, o si estas obras pueden ser llevadas a escena. Y se habla quizá de que parecen algo artificiales, algo pesadas en escena. Sin embargo, a mí me sugiere que cuando hablan de esto, están tomando más pensando en un teatro muy poético y que quizá el público le interesara toda la poesía y todo el canto de un Sófocles o de un Esquilo. Que bueno, quizá, pero se me figura que al público en general, no me refiero a los más cultos o los que más valoraran la poesía, les interesaba más la acción que propiamente lo hermoso de los versos. Pese a que había partes cantadas, partes corales, que pues quizá sí presentaran este punto. Otro punto más, otro aspecto, es el de los actores. Recordemos cuántos actores hay al mismo tiempo en una representación teatral en Grecia. Y nos hablan de 3 actores al mismo tiempo en las tragedias de Séneca.
no puede haber más, era un concepto y este concepto pues tarda en romperse, sobre todo si retomamos que la tragedia proviene de representaciones, digamos, mitológicas de quizá la vida de Dioniso, el dios, si todavía lo tomamos de allí como Nietzsche en el origen de la tragedia. Entonces, bueno, tenemos este Séneca que no se sabe si fue representado o no, aunque por todo lo que dicen, a mí yo iría por la idea de que sí fue representado, pero pues como no tenemos un documento que diga específicamente eso y que sea de la época o muy cercano, pues no podemos asegurarlo. Estas son pues las tragedias de Séneca. Quizá falte señalar pues que los nombres ya nos dicen mucho de el tema. Sí tenemos desde el principio un Hércules loco, las troyanas, las fenicias, Medea, Fedra, Edipo, Agamenón, Tiestes, Hércules en Eleta, pues vemos cómo hay una prevalencia de tema griego. Por eso Octavia, y pues más que aparece en un manuscrito diferente, hay uno que conserva las 9 anteriores y hay otro grupo llamado A que conserva Octavia. Por eso pues la mayoría tiende a decir que no es de Séneca. También pues el tema. Esto es algo de lo que nos falta mencionar en este video y pues el trasfondo, que se vincula con otro de los videos que subiré casi al mismo tiempo que este, que es el estoicismo de Séneca. Se ve en las tragedias su manera de pensar, que es estoica.